Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Terminábamos en la sesión anterior con la lectura de la carta número 90 que estaba dirigida al padre José Blanch, misionero del Corazón de María, y que tenía por fecha a 28 de abril del año 1919. Una carta que también estaba fechada en Santiago. Vamos ahora a introducirnos dentro de esta carta, vamos a introducirnos de forma tranquila, de forma reposada, para intentar también descubrir con mucho más gusto, con mucha más fuerza, lo que en ella quiere comunicar y está comunicando nuestra querida Juanita, Santa Teresa de los Andes, a este Padre suyo, una de las cartas más importantes quizás que puede tener a este director espiritual y confesor. Estamos viendo cómo esta carta la escribe después del consentimiento de su padre para que pudiera ser carmelita descalza. Esto también es muy importante, ya veíamos cómo ella iba a ver también dentro de lo que es las cosas de Dios o la vocación, que si su padre le daba el permiso, le daba la bendición, lo vería como una señal del cielo. Y así fue como su padre también lo hace con ella. Por ello, ella cumple la voluntad de Dios y el día 7 de mayo es cuando tiene ya prevista su entrada en el Carmelo. Con esa entrada en el Carmelo, ella quiere morir al mundo y ahora quiere vivir para Dios. Pero fijaros, desde el Carmelo y desde la vida contemplativa, una vida en Dios se hace siempre desde una vida escondida. Una vida escondida sin hacer ruido para el mundo. Una vida escondida en donde el gran rey de tu corazón lo vas a tener precisamente siempre en el Señor. Ella es consciente de cómo San José y la Virgen le han abierto las puertas de este convento del cual ella se siente ya una integrante más dentro de la comunidad. Ese día ella tiene conciencia de que muere para el mundo y ahora quiere vivir totalmente escondida en Dios. Su tesoro será Dios, su vida será Dios, todo su vivir será precisamente Dios. Ella sabe que el convento es el cielo y también es consciente de que su misión como carmelita es ser la gran esposa del gran esposo. Esto lo vive desde esta situación. También la importancia que tiene el padre dentro de esta carta, dando su permiso, dando su consentimiento. La respuesta de su padre fue entre sollozos y también de forma cristiana. Aquellas palabras que ella viene a escuchar: si es la voluntad de Dios y es tu felicidad, yo no me voy a oponer. Y ante el ingreso del día 7 de mayo, ella recibe esta respuesta de su padre: hija, hazlo como tú quieras. Ese día 7 de mayo estaba dedicado a San José. Por ello, ella estaba muy convencida que San José iba a estar muy dentro de su vocación y como también San José viene a bendecirla dentro de su entrada en el Carmelo. Tras el permiso, va luego unos días a Cunaco. La gran pregunta que en esta carta ella viene también a dar respuesta es cómo se tomaron sus propios hermanos esta decisión de Juanita de ser carmelita descalza. No podemos olvidar que ella lo fue llevando con el máximo secreto dentro de su casa. Su madre era la única que lo sabía. Nos damos cuenta cómo los hermanos y tanto el personal de la casa se sintieron sorprendidos, se sintieron como fuera de juego ante esta decisión que se tomaba por parte de ella. Lucho ve que su padre lloraba con una carta en la mano y le pregunta al padre por qué lloraba y el contenido de la carta. La carta era la carta de Juanita, agradeciendo a su padre el permiso para ser carmelita. Al saber esto, Lucho se puso furioso contra su propia hermana y así, furioso, quería también escribirle. Pero su padre va a defender la llamada a la vocación de su propia hija Juanita y lo calmó. Lloró resignado.
Lucho le escribe después una carta llena de cariño, pero también de reflexiones, una serie de reflexiones que son humanas, pero que en nada iban a enturbiar la decisión tomada por ella. Y Juanita le viene a contestar con otra carta, y como respuesta es llorar cada vez que la mira, pero acaba por quedándose como resignado. También su hermano Miguel no sospecha nada de Juanita. Su padre le muestra sus cartas, llora, pero no dice nada contra su hermana. Y esto lo ve Juanita como un gran milagro dentro de su propia vida. A Lucra e Isidoro se lo dijo su propia madre y también lloran resignados. A falta de una semana, ella se siente por una parte feliz, pero también por otro lado sufre de una manera horrible. Y es así como ella también lo experimenta. Ella se siente fortalecida por la gracia de Dios, que cuando ve llorar a todos sus familiares, pues se siente fortalecida, pero también se queda insensible ante su padre, ante sus hermanos, cuando ya otras veces había llorado esta situación. Y realmente tenemos que ver muy claro cómo Dios hace todo esto. En su soledad ella va a sentir dolor, pero luego el Señor le va a dar el dolor. Y realmente esto es así. Los momentos, las semanas últimas, los días últimos, a los ingresos, a la partida de la casa del vocacionado, del futuro postulante, son así. Muchas veces es esa paciencia que hay que tener, esa resignación, ese malestar, ese replanteamiento de vida, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué nos vas a dejar solos? Ese seguimiento radical de Cristo que lleva consigo toda una vocación. Por ello, ella en su soledad, cuando está sola, siente un gran dolor, pero también cuando vive y está junto a lo suyo, junto a su familia, ella va a sentir un gran valor para no dudar nunca delante de ellos. Cuando estaba en la oración, antes sí experimentaba ella el dolor de la separación y clamaba al Señor, pero el Señor también le iba a dar ese valor tan necesario. Juanita no quiere llorar y así ofrece este sacrificio al Señor. Ella puede experimentar lo que nosotros llamamos dentro del argot también vocacional y religioso, como ella también apura el cáliz del Señor. Y estos momentos de tiniebla, estos momentos de dolor, de fuerza, ella los va a vivir así. Ella experimenta y se une también en este dolor y en este sufrimiento antes de su partida al dolor de Cristo, a la pasión de Cristo, comenzando por el huerto de Getsemaní y terminando con la muerte en la cruz. Pero también puede experimentar dentro de su propia vida lo que nosotros experimentamos o lo que nosotros también llamamos ese amor martirial por Jesús. Quiere morir por él, derramando su sangre si fuera posible. Pero ella también se ve indigna de esta gracia. Hay en aquella época un gran malestar contra la religión y podía venir también una persecución como la ha habido a lo largo del siglo XX, donde los religiosos, muchos religiosos, eran inmolados. Pero ella se siente fuerte, se siente valiente, se siente con ánimo para seguir siempre adelante. Ella está convencida de que es una dicha ser mártir y si el Señor le pide el martirio, ella nunca dudaría de entregarse por completo a ella. Ella estaba convencida de que si la cosa se ponía fea en aquella Chile de principios del siglo XX, ella sería una gran mártir, muriendo a sí misma y también en cada instante. Bueno, pues aquí vamos viendo también cómo ella se toma ese martirio. Si la cosa estaba mal políticamente, socialmente contra la Iglesia, también ella era consciente de que el martirio lo tenía que poder vivir luego interiormente dentro de su vida y dentro de toda su vocación. Y es entonces cuando también dentro de esta carta ella nos viene a decir lo siguiente: la vocación de la carmelita es ser una hostia pura que continuamente se ofrece a Dios por el mundo pecador. Inmolación, olvido de sí misma, pureza, y todo siempre en el silencio y todo también en el recogimiento. Bueno, pues todo esto es como un entrenamiento ante la terrible lucha que interiormente después ella iba a tener que sufrir. Y aquí podemos ver la belleza también de la vida contemplativa desde la vocación de carmelita descalza. Ella sabe que su vocación es ser una hostia pura que continuamente se ofrece a Dios
por el mundo pecador. La vida del Carmelo descalzo, de la Carmelita descalza, tiene su sentido precisamente desde ese sacrificio por los pecadores. Bastante está ya ofendido el Señor por nuestros pecados y el Señor también quiere tener personas que se dediquen a su alabanza, que se dediquen a estar con Él, que se dediquen por completo a vivir una vida de entrega y de renuncia. Ella sabe que su vida será de total inmolación, será su vida de un gran olvido de sí, será una vida de pureza. Es decir, estamos hablando de unos valores que muy pocas personas en el mundo los pueden compartir. Y todo esto desde ese silencio y desde ese recogimiento. Porque la esencia del Carmelo descalzo es también silencio y recogimiento. Esa búsqueda de la soledad para llenarla siempre de la presencia del amado Señor y desde ahí experimentar esa amistad esponsal, la esposa con el esposo, y ahí poder gozar de esa intimidad y del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ella es consciente de la terrible lucha que hará contra sus enemigos y se encuentra preparada para ello. Ella tiene miserias, tiene flaquezas, tiene cobardías, tiene muchos apegos, tiene orgullo y confianza en sí misma y por tanto, detrás de todo esto, se va a librar una gran batalla interior. Ella es consciente de que no ha hecho nada por Dios. Solamente ella lo que hace y se siente es como una persona pecadora y a la que el propio Jesús le invita a que lo pueda seguir. Y estos son, digamos, los detalles del Señor, cómo el Señor pone su mirada en aquellas personas que no son las mejores, que no son las perfectas, pero ahora, una vez que decides seguirle, ahora el Señor poco a poco irá modelando ese corazón de la misma manera que un alfarero va modelando el corazón de barro. Ella, y a pesar de sus pecados, se siente invitada por Jesús a seguirle, y ella lo quiere seguir a donde Él quiera, es decir, quiere seguirle detrás de por donde Él vaya, porque los caminos del seguimiento de Cristo es precisamente caminar por donde Él caminó, pasar por donde Él anduvo, estar siempre a su lado. También la experiencia de que una tía suya no le gustaba que ella fuera carmelita descalza y la va a poner a prueba haciéndola asistir con otro sacerdote para probarle más aún si su vocación era o no era carmelitana, y quiere que se retrase su entrada, pero ella no se va a quedar con paz ante esta situación. Algo también curioso, cómo va a experimentar ese dolor, cómo va a experimentar esta situación que la va a poner muchas veces entre lo que sería la espada y la pared. Juanita va a consentir acceder con este sacerdote y siempre con el consentimiento del padre Falgueras. Va por obediencia, va porque cuando se lo comunica a su director espiritual, él le dijo que sí, que acudiera y a ver qué es lo que ocurría, a ver qué es lo que pasaba. Allí y ante este sacerdote, ella se va a ver humillada. Le prohíbe irse para el día 7 y que espere otros 2 meses. Y le prohíbe ir al padre Falgueras por su imprudencia. Ven en ella vocación, pero había que probarla aún mucho más.
Seguimos en Radio María, en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Veíamos en la primera parte de este programa cómo su propia tía viene a ponerla a prueba a nuestra querida Juanita, enviándola con un sacerdote, y entre otras cosas, este sacerdote como que le venía a prohibir que su ingreso fuera para el día 7 de mayo y que además que debería de esperar unos 2 meses, de la misma manera que le prohibía poder visitar al padre Falgueras. Decían del padre Falgueras que era un hombre demasiado imprudente y que, aunque es verdad que sí le veían vocación, pero que había que probarla aún mucho más. Ante toda esta cuestión, ella, creyendo que todo es voluntad de Dios, promete con una pena horrible el poder cumplir todo esto, lo que este sacerdote le estaba pidiendo. Pero después de toda esta situación, ella va a experimentar dentro de sí una gran turbación horrible, pues no sabía a quién poder obedecer. Pero al final se va a dar cuenta cómo Dios no le dio luz en este momento, y no le viene a dar luz en este momento porque no estaba con este sacerdote en el confesionario. Estaban dentro de una sala, dentro de una habitación. Y porque eran siempre las palabras de su tía razones humanas, no eran razones divinas. Las razones que tenía su propia tía era todo con cosas mundanas, con cosas del mundo, cosas realmente que no tienen gran importancia. Cuando ella todo esto lo habla con su propia madre, también la madre opinaba lo mismo. Y cuando esto también se lo cuenta posteriormente al padre Falgueras, ella en ese momento es cuando va a tener una gran paz dentro de su corazón y ve también la certeza de que la voluntad de Dios estaba en que su ingreso fuera para ese día, para el día 7 de mayo. Por tanto, el padre Falgueras luego le viene a decir que no vuelva a ese sacerdote, pues tiene razones humanas para ponerla a prueba, pero esas razones no vienen a ser razones divinas. De la importancia de un buen director espiritual, el padre Falgueras era el que sabía dirigir y entender el corazón de nuestra querida Juanita, y no este sacerdote que estaba allí simplemente por los intereses de la propia tía de nuestra querida Juanita. Vemos también en la carta cómo ella viene a sufrir mucho con todo esto, pero en el sufrimiento también es posible vivir la paz. Y es lo que a ella le viene a ocurrir. Ella también siente paz, pues era la voluntad de Dios. También su humillación le dio felicidad al alma, pues ella ama totalmente a Jesús en la cruz. Ahora todo su sufrimiento le viene a parecer poco. Y todo esto lo sabe ofrecer ya como una buena carmelita por la salvación de todas las almas. Su oración en esta época era muy desigual por los nervios de estos días y realmente es una situación como podemos ver en muchas familias, en muchos lugares cuando hay un acontecimiento importante. Bueno, pues ese día, esos días últimos y previos a un acontecimiento, en este caso el ingreso, pues son días de grandes nervios y en donde mejor no tomar mucha cuenta de las situaciones que se viven porque uno no controla del todo su propio interior. También vemos cómo ella viene a pedir consejo sobre las disposiciones que debe de tener respecto a la entrada del convento y también sobre todo al tema de la comunidad. Así le pregunta al padre Falgueras cómo poder tratar a la madre priora, cómo poder tratar a la madre maestra, cómo tratar a la comunidad. Ella quiere vivir la regla, pero si la madre la puede dispensar por el tema de su enfermedad y le da regalos, ante esa situación, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? En cuanto a las luchas, a las penas, a los desalientos, sequedades, no comunicarlas a nadie, ni siquiera a la maestra, comunicarlas solamente al confesor. Ella quiere vivir desconocida ante las criaturas. ¿Esto será bueno o será malo? ¿Será positivo o no será positivo? Y también viene a preguntar sobre el tema de sus propios cuadernos, el tema de su diario. ¿Se los puede dejar a su propia madre? Su madre se los pide con mucha insistencia. Es la manera que puede tener a su hija cerca a su lado y le hará bien siempre a su alma los escritos que ella tiene dentro de su diario.
También su propia hermana Rebeca se los pide, con el compromiso de no leerlos, pero sí conservándolos, y de alguna manera su hermana siempre es sincera y ella sabe que lo va a cumplir. Pero daros cuenta, también nuestra Juanita quería también no dejar ni rastro de estos diarios y quería quemarlos. Juanita quería echarlos al fuego y así desaparecer para siempre ante las criaturas. Pero por otro lado, si estos diarios lo podían leer su propia madre, su propia hermana, oye, pues pueden ver también la bondad de Jesús con ella, tan ingrata y tan pecadora. Hay cosas que solo Dios, el alma y el confesor deben de saberlas, y en lo que diga el confesor, ella verá siempre la voluntad de Dios. Esto también es muy importante dentro de la vida de Juanita. Siempre una obediencia ciega a lo que diga el confesor para ver la voluntad de Dios. Y viene la despedida. La despedida de esta carta en donde le pide perdón al padre Blanch por los quebraderos de cabeza que le ha podido ocasionar y sobre todo perdón por sus cartas largas y mal escritas. Pide oraciones por los suyos para que se acerquen a Dios. Pide también por ella para que pueda cumplir la voluntad de Dios. Y ante el dolor de la separación, ella desfallece, pero se va dando cuenta cómo Dios la va sosteniendo. Ella en su dolor y con amor le dice: Señor, te amo tanto, solo por ti tengo valor para sacrificarlo todo. Y esto es algo importante, es algo grande dentro de su vida. Señor, te amo tanto, solo por ti tengo valor para sacrificarlo todo. Pide a Dios sufrir más intensamente. Ella está feliz de sufrir siempre por Dios. No olvidemos que una de las grandes pruebas de que un amor es auténtico y verdadero lo vamos a encontrar en el hasta dónde somos capaces de poder sufrir por la persona amada. También vemos cómo su padre le dice que no se vendrá del campo hasta después de su entrada, por no estar en el momento de la separación. Y ella esto lo va a llorar bastante. Pero también tiene muy claro cómo en Jesús vivimos unidos aquí en la tierra y después también viviremos unidos en la eternidad. Ella va a rogar a Dios por su santificación y los va a llevar siempre en el corazón de su madre, la Virgen. La carta viene firmada con la firma del Carmelo, JMJT, Jesús, María, José y Teresa, y firma como Teresa de Jesús. Así acaba esta bonita, larga y extensa carta que nuestra querida Juanita escribe al padre José Blanch con toda esta situación que está viviendo. A modo de resumen, podemos también tener muy claro cómo detrás de esta decisión tan importante, detrás de poder conseguir este permiso, ella lo va a pasar mal. Ella, por una parte, siente el gozo de su respuesta, pero siente también el dolor de la separación. Está viendo cómo la propia familia no acaba de entender la vocación de su propia hermana. Está viendo también cómo es puesta a prueba por su propia tía con aquel sacerdote que la quiere probar más y que luego se va dando cuenta que detrás de lo que había no eran criterios religiosos, sino que eran siempre criterios humanos. Y nos vamos dando cuenta cómo también ella tiene que enfrentar ese dolor del padre, quien no será capaz de estar en el momento de su ingreso en el Carmelo por el dolor y por la separación tan grande de su propia hija. Pero también ella sabe que con el padre Blanc va a vivir siempre muy unidos aquí en la tierra para luego vivir aún más unidos después en la eternidad. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico teresadelosandes@radiomaria.es. No olviden que este programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno.